Buenas tardes tengan todos los participantes. Agradecer la participación de todos ustedes en este curso de formación de actores sociales para la gestión del saneamiento. Saludar al director de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al ingeniero Arturo Jaime, así también a los integrantes de las otras instituciones que participan en este curso para promotores sociales. La exposición que les he preparado el día de hoy, la exposición que les he preparado el día de hoy, la he denominado Marco Legal para la Gestión del Servicio de Saneamiento, enfocándonos en el marco normativo en saneamiento de proyectos de inversión. Ahora bien, vamos a iniciar esta exposición dando algunos conceptos básicos que nos permitan desarrollar todo el tema en cuanto a la normativa. ¿Qué es el saneamiento? El saneamiento es el mejoramiento y la preservación de las condiciones sanitarias óptimas de las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para el uso de consumo humano, la disposición sanitaria de excrementos y orina, ya sean en letrinas o baños. Ahora bien, ¿qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión es una apuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, recursos humanos, materiales y tecnológicos. A ver, disculpen, permítanme, quiero avanzar y no me permite creo que no estoy ubicando bien. A ver, no puedo. A ver, así. Ahora sí creo. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no? ¿Qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, recursos humanos, materiales y tecnológicos. Pero yo quiero poner solamente con dos frases el tema de proyecto de inversión en la actualidad con la nueva normativa implementada a partir del 2017. Proyecto de inversión, digamos que es igual a mover indicadores, es una acción, ¿no? Que va a permitir mover indicadores para el cierre de brechas. Yo voy a identificar qué necesidades tiene la población y con esto voy a permitir el cierre de brechas, logrando una mejor calidad de vida para la población. Ahora bien, ya con estos conceptos básicos vamos a adentrarnos estrictamente en lo que es el marco legal. Pero para esto quiero que por favor nos saquemos la idea en sí de marco legal en general. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una disgregación entre lo que es marco legal y marco normativo, porque no es lo mismo. Muchas veces los mismos técnicos en derecho utilizamos los términos de manera indistinta. Hablamos de marco legal indistintamente como si habláramos de marco normativo. Es importante que nosotros conozcamos ahora que es algo que son frases distintas y que son conceptos distintos, porque esto nos va a permitir entender una determinada norma para la aplicación en nuestro proyecto de inversión que vayamos a desarrollar en el ámbito de saneamiento. ¿Qué es el marco legal? El marco legal es un conjunto de normas jurídicas que se establecen en la ley y tienen un carácter general. Hablo de un marco legal cuando me refiero a una norma que va a regular algo en general, de manera genérica, aplicada para todos los ámbitos. ¿Y qué es el marco normativo entonces?
El marco normativo son las normas o reglas específicas para realizar y entender un proceso, es decir, son más específicas. Ah, ya, ok. Entonces, yo voy a entender aquí que cuando me refiero a marco normativo, me estoy refiriendo a una norma específica. Y en nuestro tema, que es el saneamiento y elaborar un proyecto de inversión en saneamiento, entonces lo que yo voy a utilizar y donde me voy a tener que fijar es en el marco normativo en saneamiento, aplicado a proyectos de inversión. Entonces es importante que yo disgregue estos dos términos, marco legal y marco normativo. Marco legal entendido como una norma general, aplicada de manera general a todas las áreas. Y el marco normativo, lo que yo utilizo como insumo para desarrollar una actividad específica. En este caso, mi actividad será desarrollar un proyecto en el área de saneamiento. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo en saneamiento? Nosotros, para desarrollar la actividad, para desarrollar un proyecto en materia de saneamiento, tenemos un bagaje de normas extenso, ya que esta necesidad del saneamiento es una necesidad básica que tiene la necesidad de ser normada tanto desde la Constitución hasta por normas específicas. Más de uno conocerá que tenemos determinadas normas técnicas que nos determinan cómo debe ser el manejo de uso de excretas, por ejemplo. Nos determina cómo debe de ser el procedimiento, el protocolo técnico para la cloración del agua. Entonces, ahí me enfoco en el marco normativo en saneamiento, que es de lo que va a tratar en sí nuestra explicación de hoy. Ahora bien, si bien es cierto, les he explicado que un marco normativo son aquellas normas determinadas para una institución especial, como lo es el saneamiento, pues no puedo dejar de lado nunca a la Constitución, porque la Constitución, al ser la ley de leyes, al ser el instrumento normativo máximo dentro de nuestras leyes, yo debo de considerar, ¿y qué me dice la Constitución sobre saneamiento? ¿En qué artículo está considerado esta necesidad básica? En primer lugar, voy a encontrar el artículo 195, que establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la preservación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de desarrollo. Este artículo está considerando que la prestación de servicios debe ser promovida por los gobiernos locales. A su vez, el artículo 119 nos habla de que la dirección y gestión de los servicios públicos, la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos de su competencia. ¿Por qué consideramos este artículo? Porque nosotros tenemos un ministerio de vivienda, de construcción y saneamiento, ¿no? Entonces, este ministerio es el encargado de la gestión del servicio público de vivienda, construcción y saneamiento. Entonces, aquí encontramos el subsector que va a ser saneamiento. Asimismo, el artículo 192 de la Constitución establece que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes nacionales y locales de desarrollo. Al igual que los anteriores artículos, en este artículo se define que los gobiernos regionales deban promover el desarrollo fomentando inversiones para las actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Una de las responsabilidades del gobierno regional, como lo establece la Constitución, es la gestión del servicio de saneamiento. Ahora bien,
Luego de haber revisado qué nos dice nuestra Carta Magna, nuestra ley de leyes respecto al servicio de saneamiento, ¿no? Ahora nos vamos a adentrar en cuál es la estructura en sí del marco normativo en saneamiento. Como les he indicado, vamos a establecer aquí cuáles son las normas de aplicación dentro del ámbito de saneamiento. Entonces, en primer lugar, yo voy a encontrar normas generales del subsector saneamiento, como punto número 1. O sea, voy a encontrar un grupo de normas que van a ser normas generales que van a regular el subsector saneamiento. En un punto número 2 voy a encontrar un grupo de normas que son aplicables a los gobiernos locales y gobiernos regionales relativas al subsector saneamiento. Luego voy a encontrar normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, INVIERTE-P, que son normas específicas para los proyectos. Voy a encontrar tanto normas aquí específicas para los proyectos de saneamiento y normas en general que se van a aplicar para la elaboración de proyectos de inversión pública. Y por último, luego voy a encontrar las normas técnicas relativas al subsector saneamiento. Son normas mucho más específicas que van a determinar aspectos particulares del sector saneamiento. Voy a encontrar las normas relacionadas a la participación del sector privado. Y por último voy a encontrar normas vinculadas al subsector saneamiento que tienen que ver con normas determinadas que deben de aplicarse, pero que corresponden a un sector distinto, como puede ser el marco normativo en la gestión de recursos ambientales, que son aplicables también dentro del sector saneamiento. Ahora bien, ¿qué normas generales del subsector saneamiento tengo? Las normas generales que voy a encontrar en el subsector saneamiento son aquellas que regulan la organización, función y diseño de políticas relacionadas al ente rector, ente regulador y la prestación del servicio de saneamiento. Entonces, aquí voy a encontrar normas que son generales del subsector, normas que se van a aplicar de manera indistinta a diferentes niveles de gobierno. Como por ejemplo, ¿no? Voy a encontrar el decreto legislativo 1280, que es la ley marco de la prestación del servicio de saneamiento. A su vez, voy a encontrar normas que van a regular la actividad de los entes dentro del sector saneamiento. Y voy a encontrar que tengo como ente rector en el ámbito de saneamiento al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está regulado por la Ley 27792, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es la ley que dirige, que determina el funcionamiento de este ministerio. ¿Cuál es su función? Su función es formular, normar, dirigir, coordinar y ejecutar la política nacional y acciones del sector saneamiento. O sea, es la ley que regula el funcionamiento de esta institución. Dentro de esta norma que regula las funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, está especificado el subsector saneamiento, estableciendo cuáles son los entes adscritos al Ministerio de Vivienda, estableciendo cuáles son las funciones que cumple y estableciendo también cuáles son las condiciones normativas que va a desarrollar las funciones para el sector saneamiento. Voy a tener así como norma general también a un ente regulador. ¿Y cuál es el ente regulador en saneamiento? Pues es la SUNAS, ¿no? Es el regulador del agua potable. SUNAS ha sido creada por el decreto ley número 25965. Entonces voy yo a entender que esta norma
que esta norma, este decreto ley que crea este ente regulador, es una norma general. ¿Por qué? Porque la SUNAS va a actuar, va a tener competencia sobre todo el territorio nacional. ¿Cuál es la función de la SUNAS? Su función es la conducción del sistema tarifario de los servicios, fiscalizando su estricto cumplimiento. Ahora bien, otra norma de carácter general en la prestación del servicio saneamiento es, como les mencionaba ya, el decreto legislativo 1280. ¿Y qué establece este decreto legislativo 1280? Este decreto legislativo establece, rige la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los mismos, promoviendo la protección ambiental y la inclusión social en beneficio de la población. Al ser el decreto legislativo 1280 una norma de carácter general, es la norma en la cual yo, cuando elaboro un proyecto de inversión, debo de fijarme en materia de saneamiento, yo debo de fijarme en esta norma, debo de conocer esta norma y establecer mi proyecto de inversión bajo el parámetro de este decreto legislativo. ¿Por qué? Porque esta es la norma general que va a regir mi actuar como, como actor para el proyecto de inversión en saneamiento que yo desarrolle. Yo debo de basarme en esta normativa de carácter general, digamos, ¿no? Que pueda presentarse alguna condición donde exista alguna norma supeditada específica que de alguna manera contravenga esta otra norma. Esta norma que es la norma general, que es la norma, el decreto ley que establece la prestación de los servicios. Entonces, si hay, digamos, algún conflicto que yo encontrar entre aplicar una norma específica de menor jerarquía con este decreto legislativo, yo tengo que observar lo que establece este decreto legislativo, esta ley, porque es la ley marco, porque es la ley general para la aplicación en servicio de saneamiento. De aquí también que nosotros veamos que las normas generales que se tienen establecidas en materia de saneamiento, debo yo considerarlas para el desarrollo de mi proyecto de inversión. Ahora bien, esta norma, este decreto legislativo 1280, como tal, ya no está vigente. Este decreto legislativo ha sido modificado. Y ha sido modificado por el decreto legislativo 1357 del año 2018, que modifica la ley, el decreto legislativo 1280, la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Entonces, esta norma también va a ser necesaria al momento de yo considerar o desarrollar un proyecto de inversión en el ámbito de saneamiento. Ya no solamente me tengo que fijar en la norma general aprobada tal cual, no. Las normas generalmente, mucho más en sectores, van siendo modificadas de acuerdo a la necesidad y realidad que se va presentando en el desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos que el decreto legislativo 280 ha sufrido modificatorias. Entonces, al momento yo de elaborar, de actuar dentro de un proyecto de inversión, debo de fijarme muy bien en estas modificatorias que ha ido sufriendo la norma general. Ahora bien, esta norma, este decreto legislativo 1280 está reglamentado. ¿Por qué? Porque como les he dicho, es una norma general
Y al ser una norma general, necesita, ya, al ser una norma general para un tema específico que es el saneamiento, necesitamos disgregarla, necesitamos, digámoslo con un término simple, desmenuzar, ¿no? Esta norma para que pueda regular cada uno de los diferentes aspectos que concierne al saneamiento. Entonces voy a tener que se ha emitido una serie de normas que reglamentan este decreto legislativo 1280. ¿Y cuál es el reglamento del decreto legislativo 1280? Primero tengo el decreto supremo 019-2017, reglamento del decreto legislativo 1280, que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Esta ha sido modificada, ¿por cuál? Por el decreto supremo 008-2018, ¿no? Que modifica a 019-2017. A su vez, tengo el decreto supremo que modifica, el decreto supremo también, el otro que modifica este reglamento es el decreto supremo número 001-2019, vivienda. Como les he explicado ya, nuestra normativa está en constante cambio. ¿Y a qué se debe esto? A las realidades que se van presentando y a las situaciones que se van generando al desarrollo de las actividades en los sectores específicamente. Hay cuestiones que no han sido desarrolladas en un primer momento y no han sido incluidas en la norma. Entonces se necesita modificar estos instrumentos normativos. Es por eso que es necesario estas modificatorias que se van dando. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta de que estas modificatorias no deben de contravenir el espíritu general de la norma en general, porque como yo tengo un decreto legislativo que me establece cuál es mi lineamiento a seguir, yo no, estos reglamentos y estas modificatorias de los reglamentos no pueden contravenir a esta norma general. Sin embargo, hay situaciones donde se presenta esta situación, ¿no? Porque igual los que elaboran nuestros instrumentos normativos, pues no son perfectos y se equivocan. Entonces, si yo encontrara alguna contradicción entre una norma general y una norma específica, una norma de menor nivel, yo obviamente voy a tener que regirme por la norma general. Ahora bien, otra norma general dentro del servicio de saneamiento es el decreto supremo 018-2017, que es el decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento para 2017-2021. Como en todo sector, y al ser un sector que trabaja sobre un tema tan necesario para la población, sobre un servicio básico, el servicio de saneamiento, que es una necesidad diaria de la población, para mejorar las políticas, para generar un marco de acción, es que se establece un plan nacional. Y en este caso, el Plan Nacional de Saneamiento. ¿Qué establece el Plan Nacional de Saneamiento? Establece reglas, establece actores, establece condiciones en que yo deba ir desarrollando o deba ir ejerciendo la función para que se logre un servicio efectivo de saneamiento a toda la población nacional. Entonces, por eso que se elabora un plan que no es a corto plazo, un plan que es a un largo plazo, porque permitirá generar políticas y mejorar condiciones en la población. Un plan es un trabajo de acción conjunta de diferentes entes rectores que va a permitir que se logre la optimización, en este caso, del servicio de saneamiento. Es por eso que tenemos a los diferentes entes, ¿no? En este caso vamos a ver que para que
que dentro de este plan se establece que deba de intervenir ¿quién? El gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Y dentro de cada uno de estos, los actores que deben desarrollar acciones para el cumplimiento de un plan estratégico en saneamiento. También es importante que sepamos que nuestros proyectos de inversión en saneamiento deben concatenarse a este plan. Ya más adelante les voy a hablar del tema, un poquito me voy a centrar en el INVIERTE-P y cómo yo voy a buscar, por ejemplo, mover un indicador para el cierre de una brecha. Para desarrollar un plan, se han identificado cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades de la población. Al identificar las necesidades, lo que le falta a la población, se puede ver ahí qué indicadores son los que se tiene que mover, qué es lo que le está faltando a la población. Entonces, al poder ver, observar, ¿no? ¿Qué le falta a la población? Yo voy a generar, intervenir en esos aspectos. ¿Para qué? Moviendo ese indicador de necesidad de la población, voy a lograr cerrar una brecha. Dentro del Plan Nacional de Saneamiento se debe de considerar esos indicadores. ¿Qué porcentaje de la población no cuenta con el servicio básico de agua? ¿Qué porcentaje de la población no tiene un servicio de excretas, un servicio básico en su vivienda? Entonces yo voy ahí voy a establecer en este plan qué indicadores la población necesita implementarse para que se pueda cerrar determinadas brechas. Entonces, el plan es un documento que se desarrolla a través de las condiciones que la población tiene en la actualidad para poder mejorar los servicios en calidad. Ahora bien, luego de haber revisado esas normas generales, normas de manera aplicables a nivel nacional, normas que son establecidas para los diferentes entes que regulan a nivel nacional nuestro servicio o el sector de saneamiento. Ahora voy a encontrarme y voy a enmarcarme en normas aplicables a los gobiernos regionales y locales relativas al sector saneamiento, al subsector saneamiento. Entonces yo voy a encontrar acá un segundo grupo de normas. Normas que van a establecer cuáles son las funciones que van a cumplir grupos determinados en ámbitos determinados. Porque observemos que los gobiernos regionales son áreas de jurisdicción más pequeño pues que a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional yo tengo todo el Perú y a nivel regional tengo espacios limitados. Y a la vez también voy a establecer que dentro de estas normas voy a encontrar normas de carácter local, aplicables en determinados ámbitos, ¿no? Pero en sí, también estas normas van a regular todo en cuanto al subsector saneamiento. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar en primer lugar que existe la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 27867, que establece cuáles son las normas que establecen, ¿no? el cómo debe de funcionar un gobierno regional. Y no solo cómo debe funcionar, sino también cuáles son sus facultades, cuáles son sus funciones respecto a la prestación de servicios dentro de su jurisdicción. Pero nos vamos a centrar más que todo en las normas relacionadas a las funciones en materia de vivienda y saneamiento que tienen los gobiernos regionales. Y voy a encontrar que en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el artículo 58 establece cuáles son las funciones en materia de vivienda y saneamiento.
Este artículo se desarrolla a través de cinco ítems. El primero, que se refiere a la función de formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. Aquí, como ustedes seguramente recuerdan que hace poco yo les hablaba del plan, ¿no? Que se debe desarrollar en el sector saneamiento. Al igual que yo debo considerar ese marco de esa norma general para elaborar en el plan, también yo debo de formular mi plan a nivel regional, porque si bien es cierto, ese plan va a contener las necesidades también de mi población, porque soy parte de un estado, voy a tener aquí la función como gobierno regional de establecer cuál es mi plan, mi política regional, porque seguramente la realidad que yo tengo en Cusco no es la realidad que se tiene en Ayacucho, no es la realidad que se tiene en Arequipa y etcétera, ¿no? Entonces es por eso que cada gobierno regional debe de evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento. ¿Ve? Aquí ya soy más específico, por eso les decía, tengo una norma general que es el plan a nivel nacional, pero tengo una norma más específica que me establece funciones como gobierno regional, que va a ser para un ámbito determinado. Luego voy a tener la función B, que es la función de promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materia de la región para programas municipales de vivienda. Tengo el siguiente es el incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas habitacionales en coordinación con los gobiernos locales. Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de vivienda, así como evaluar su aplicación. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnología en materia de construcción y saneamiento. Apoyar técnica financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento. Voy a centrarme en este ítem porque este es un ítem que establece en sí cuál es la función que cumple dentro del servicio de saneamiento el gobierno regional. Como seguramente ustedes ya saben, el gobierno regional tiene como función brindar asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento. Sabemos que actualmente la Dirección Regional de Vivienda trabaja en conjunto con las municipalidades, tal como lo establece el Decreto Legislativo 1280, con la asistencia técnica y la conducción, el acompañamiento a las áreas técnicas municipales. Entonces, vayamos viendo cómo esta norma específica ya está aplicándose y está enlazándose con las funciones también de los gobiernos locales. Y ya está permitiendo que se vaya trabajando en conjunto el gobierno regional con el gobierno local. Ahora bien, tenemos también la función de apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de los servicios de saneamiento. ¿A través de qué entonces, a través de qué se va a desarrollar? Esta es una de las funciones más importantes que nosotros debemos considerar al momento de desarrollar los proyectos de inversión en saneamiento. Porque aquí, si bien es cierto, un gobierno local puede identificar cuál es la problemática en saneamiento dentro de su ámbito, seguramente va a necesitar el acompañamiento, el asesoramiento de profesionales, de entes que tengan
mayor experticia, digámoslo así, para la aplicación técnica y así propiciar la elaboración de un proyecto de inversión adecuado para una localidad determinada. Y es como actualmente se viene trabajando. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene trabajando en coordinación directa con, con los gobiernos municipales. Es así que se viene trabajando proyectos de inversión en el sector saneamiento, dando con esto cumplimiento a esta función. Ven cuán importante es también fijarnos en la normativa específica dentro de un determinado sector, porque permite el desarrollo y ejecución ya de los entes, de las entidades participantes en sí. Como sabemos, les decía, la Dirección Regional de Vivienda, el gobierno regional, trabajan de manera conjunta con las municipalidades para la elaboración, para la ejecución de proyectos en saneamiento, de proyectos de inversión en el ámbito de saneamiento. Entonces, ya podemos observar cómo la norma general, ¿no? Que son las normas que regulan de manera general los entes rectores, se van uniendo y van supeditando a las normas de carácter específico. Ahora bien, así como tengo una norma específica para las funciones que debe desarrollar el gobierno regional, tengo una norma específica, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, que establece las funciones exclusivas y compartidas de las municipalidades provinciales en lo que se refiere al saneamiento, salubridad y salud. Entonces, voy a referirme a cuál es el artículo en sí de esta norma específica que me permite desarrollar las funciones en el sector saneamiento. Dentro del artículo 80, tengo diferentes funciones establecidas para cumplimiento de la municipalidad. Tengo las funciones específicas exclusivas de la municipalidad, tengo las funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales y dentro de estas específicamente hay, dentro de esta función 2 voy a tener 3 ítems que se refieren al tema de saneamiento. El primero es administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. Entonces, como podemos observar aquí, me está estableciendo que debo de tener acción, mi función dentro de la administración y reglamento directo de la concesión del servicio de agua potable. Tengo así también la función de promover los servicios de saneamiento rural cuando estos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal. Así también tengo la función de coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal. Otro grupo de funciones de las municipalidades es respecto de las funciones específicas y exclusivas de las municipalidades distritales. Como podemos ver, en las anteriores me he referido a las funciones de las municipalidades provinciales. Y ahora me voy a referir a las funciones exclusivas de las municipalidades distritales. Entonces aquí establece la ley orgánica, la ley de gobiernos municipales, que es función de las municipalidades distritales regular y controlar el aseo, higiene, salubridad de los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. Otra función es instalar y mantener los servicios higiénicos y baños de uso público. Luego voy a tener las funciones específicas compartidas entre las municipalidades distritales. O sea, esto puede ser entre dos
entre dos distritos. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos cuando esté en capacidad de hacerlo. Promover los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. Como podemos observar, este conjunto de funciones está establecido para ámbitos ya también determinados, provincias y distritos. Cada uno de acuerdo a su jurisdicción y de acuerdo a la competencia que esta norma establece, que este artículo establece, va a desarrollar funciones en materia de saneamiento. Como podemos observar, aquí ya son más específicas las tareas que se da tanto a los gobiernos locales distritales como gobiernos locales provinciales. Ahora bien, otra norma específica que se establece es la norma que aprueba los lineamientos para la formulación de planes regionales de saneamiento. Y esta está enmarcada en la resolución ministerial número 424-2007. Y quiero que se fijen un poco, una palabra que yo he colocado acá, que es vivienda. Porque aquí yo estoy hablando en esta norma específica ya de una resolución ministerial. Al ser una resolución ministerial, es una norma emitida por un ministerio. Entonces, está siendo emitida por un sector determinado. Es una norma mucho más específica que va a regular una condición y un aspecto particular en sí. En este caso, lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, emitiendo esta resolución ministerial número 424-2007, es establecer los lineamientos para la formulación de planes regionales en saneamiento. Entonces, es importante que yo considere estas normas de carácter específico al momento de desarrollar un proyecto, al momento de ejecutar mi proyecto de inversión en saneamiento. Ya hemos revisado las normas de carácter general, luego nos hemos adentrado en las normas específicas del sector y ahora vamos a hablar de las normas que debo yo de considerar, debo yo mirar cuando elaboro, cuando ejecuto un proyecto de inversión. Entonces, voy a revisar lo que corresponde a las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte P. Como todos ustedes seguramente ya saben y conocen, estas normas se han ido implementando o se han ido dando a partir del año 2017, porque recordemos que hasta hace unos, estamos 2020, hace unos 3, 4 años, todavía teníamos vigente el Sistema Nacional de Inversiones, que era el SNIP. Entonces, de un momento a otro, ¿no? Se cambió la forma de elaborar los proyectos de inversión. Y es por eso que se emiten normas, ¿no? Que van a establecer cuáles son las condiciones en que yo voy a gestionar las inversiones. Y voy a encontrar de que se han emitido una serie de normas no, como ahora decimos, ya no es el SNIP, sino ahora es el Invierte. ¿Y qué normas voy a encontrar dentro de este? Para empezar, voy a encontrar que se ha creado este Sistema Nacional de Inversión, el decreto legislativo que la crea es el decreto legislativo 1252, el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el Perú. Y esta, ¿qué deroga? Deroga la ley 27293, la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que conocíamos como SNIP.
Y el Invierte P, ¿cómo me dice que debo yo generar un proyecto de inversión, ¿no? Porque ahora a través de este sistema es que yo voy a lograr inversión en mi localidad, en mi región, en mi distrito. Como primer punto, me establece que yo debo de tener una programación multianual de inversiones, lo que conocemos como PMI, Programación Multianual de Inversiones. O sea, yo voy a tener que programar, ¿no? Anualmente, multianual, dicen, ¿no? O sea, yo voy a tener que programar a través de los años las inversiones que voy a desarrollar o que voy a ejecutar en mi región, en mi localidad. No solamente me voy a basar, se me va a ocurrir que este año yo quiero hacer algo y quiero invertir en eso y lo voy a hacer. No, yo tengo que tener una programación multianual, una programación que me permita establecer prioridades dentro de mi localidad. Entonces, eso es como primer punto, la programación multianual. No solamente voy a programar para este año, sino voy a programar para los años que vienen. Porque todos sabemos que un proyecto de inversión no solamente pues se ejecuta en un año, se ejecuta en un tiempo determinado. Y es más, tiene que tener una sostenibilidad. Entonces, aquí es donde donde se debe de aplicar la programación multianual, no solamente en un en un año, sino en los años que deba de ser necesario para que yo pueda ir elaborando y ejecutando proyectos que sean en beneficio de la población. Luego de tener mi programación multianual de inversiones, voy a tener que formular, sacando de esta programación que necesito atender de la población, voy a tener que formular y evaluar en mi proyecto, ¿no? Luego para formular y evaluar, voy a pasar al siguiente punto, que es la ejecución, ¿ya? En este momento yo ya voy a tener un proyecto formulado y voy a ejecutarlo. Y no solamente me voy a quedar con la ejecución que se va a dar en ese momento, voy a pasar a una cuarta fase que va a ser el funcionamiento, donde hablamos de la sostenibilidad. De alguna manera, este Invierte P nos establece fijarnos más allá de solamente ejecutar un proyecto. Nos establece la sostenibilidad que deba de tener este proyecto que yo formule en el tiempo, ¿no? Lo que de alguna manera se concatena con lo que estamos desarrollando en este curso, que es el componente social. ¿Cómo yo voy a lograr una ejecución y un funcionamiento óptimo? Si yo me doy el trabajo y la tarea de coordinar, establecer mi componente social, de manera que involucro en el tema de saneamiento a la población, de manera que la población se va a sentir comprometida y al momento de la ejecución y funcionamiento del proyecto, ellos mismos van a formar parte de esto, van a entender que forman parte de este proyecto y que es para beneficio propio, y lo que va a permitir que ellos puedan darle la sostenibilidad, entendiendo, ¿no?, que es un proyecto que va a mejorar su calidad de vida. Entonces, es aquí yo mucho me enmarco en el tema de que el Invierte P busca algo más allá, no solamente ejecutar un proyecto, sino lo que busca es comprometer y dar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, ¿no? Con él, en la cuarta fase que se refiere al funcionamiento. Ahora bien, dentro de las normas que se ha aprobado a partir de la emisión del decreto legislativo 1252,
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, voy a encontrar una serie de normas que se han ido emitiendo para que se pueda formular los proyectos a partir de esta norma. Entonces voy a encontrar la directiva 002-2017, que es la directiva que aprueba la directiva de la formulación y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si bien es cierto, esta norma no es taxativamente determinada para el ámbito de saneamiento, esta directiva voy a tener yo que revisarla cuando elaboro un proyecto de inversión en saneamiento, porque me va a establecer cuáles son las condiciones para la formulación y evaluación en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, aquí se han establecido parámetros, se ha establecido líneas de trabajo para que yo pueda formular y evaluar mi proyecto de inversión en saneamiento. Es por eso que esta norma mucho más específica dentro de la programación, dentro de la formulación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual, yo tengo que revisar al momento de elaborar un proyecto de inversión en saneamiento. Así también tenemos la directiva número 003-2017, que es la directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Con esta directiva se va a establecer el marco del Sistema Nacional de Programación. ¿Qué es lo que yo puedo o no puedo programar? Así también se tiene aprobado el Decreto Supremo número 027-2017, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1252, que deroga la Ley 27-29-3. Entonces, este Decreto Supremo va a ser importante que se tenga en cuenta a la hora de elaborar el proyecto de inversión en saneamiento. ¿Por qué? Porque reglamenta la ley en general. Entonces, aquí voy a encontrar un marco mucho más específico y determinado para poder formular mi proyecto de inversión. También se tiene aprobado el decreto legislativo número 1432, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y que deroga la Ley 27-29-3, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Este decreto legislativo, en conjunto con todas las otras normas, nosotros debemos de respetar los parámetros establecidos al momento de formular el proyecto de inversión en saneamiento que necesite elaborarse para mi localidad, para mi distrito, para mi provincia, para mi región. Ahora, luego de ver las normas en el tema del INVIERTE-P, ¿no? Las normas específicas que se tienen establecidas para la formulación de proyectos en el marco del INVIERTE-P, voy a encontrar dentro de nuestro marco normativo un grupo de normas referidas al financiamiento de inversiones en el subsector saneamiento. Entonces, estas normas lo que van a permitir es establecer cómo se financiarán pues los proyectos, ¿no? En saneamiento. ¿Cuál será la entidad de gobierno que dará pues lo que se dice, dará el dinero para que se pueda realizar estos proyectos de saneamiento? Entonces voy a encontrar que yo tengo una norma que es el decreto legislativo 1284, que es el Fondo de Inversión de Agua Segura, FIAS, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de financiar programas, proyectos y actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Este decreto legislativo se establece como un fondo
de inversión de agua segura. Entonces, este fondo este decreto legislativo establece que a partir de este fondo deba de promoverse, ¿no? Con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, programas, proyectos y actividades que cierren brechas en coberturas de agua. Así también tengo la resolución ministerial número 155-2017. Y la resolución ministerial, esta establece los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluación para priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector saneamiento. Como podemos observar, estas normas son mucho más específicas. Ya nos hablan dentro del sector saneamiento de un tema determinado que es el financiamiento. O sea, es un grupo de normas técnicas ya que nos va a permitir el financiamiento de inversiones en el subsector saneamiento. Luego de las normas, respecto de financiamiento, voy a encontrar otro grupo de normas que es las normas técnicas relativas al subsector saneamiento. Acá estas normas son mucho más específicas. ¿Y acá qué voy a encontrar? Voy a encontrar el Decreto Supremo número 07-2017 que establece la Política Nacional de Saneamiento. El Decreto Supremo número 18-2017 que establece el Plan Nacional de Saneamiento para el 2017-2021. Así también el Decreto Supremo número 002-2012 que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural. La Resolución Ministerial 192-2018 que aprueba la norma técnica de diseño, opciones, tecnologías para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Estas normas son normas que ya se fijan en un determinado enfoque, en un área específico dentro del sector saneamiento. También tengo la Resolución Ministerial 263-2017, que es la que aprueba las metodologías específicas para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión en materia de saneamiento, el ámbito urbano y rural en los 3 niveles de gobierno. Ojo con esta resolución ministerial, porque yo voy a tener que aplicar las metodologías establecidas en esta norma para poder formular, evaluar proyectos de inversión en materia de saneamiento. ¿Ve? Aquí estoy encontrando que esta es una norma mucho más específica, es una norma técnica que me establece parámetros, que me establece condiciones para que yo pueda formular un proyecto de inversión. Esta norma, digamos que es una norma, es una norma marco para que yo pueda desarrollar un proyecto de inversión en materia de saneamiento. Si yo estoy formulando, yo debo necesariamente revisar qué me establece esta normativa, de manera que no, al momento de desarrollar, posteriormente no pueda encontrar algún vicio, alguna condición que no se establecía en estas metodologías establecidas por esta resolución ministerial. También tengo el Decreto Supremo número 043-2006 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROC por parte de las entidades de la administración pública. Esta norma ha sido emitida a raíz de que se ha creado pues las áreas técnicas municipales. Y estas áreas técnicas municipales deben ser consideradas, deben formar parte integrante de la estructura orgánica de la municipalidad. Entonces, como se debe modificar esta estructura orgánica y debe de considerarse al área técnica municipal que ve el tema de saneamiento en los gobiernos locales, entonces se debe de modificar el reglamento de organización y funciones de cada municipalidad. Es por eso que se tiene este decreto supremo que
establece cuáles son los lineamientos para la elaboración y aprobación del reglamento de organización y funciones, de manera que se pueda elaborar un ROC donde se tenga contenido dentro de la estructura orgánica de la municipalidad al área técnica municipal. También tengo la resolución de presidencia ejecutiva número 161-2013 del SERVIRPE, que aprueba la directiva 001-2013 para la formulación del manual de perfiles de puesto y sus anexos, que forma parte integrante de la misma. Esta resolución dirá, pues, ¿qué tiene que ver el servir con saneamiento? Igual que la anterior, para el tema de que se crea el área técnica municipal como parte integrante, como parte de la estructura orgánica de la municipalidad y se reformula se reformula el reglamento de organización y funciones. También esta directiva del servir establece cuál es el manual de perfiles de puesto, o sea, cuáles son las condiciones, cuáles son, qué debe de cumplir un profesional, un coordinador del área técnica municipal, qué perfil de puesto debe cumplir. Entonces, cuando yo elaboro, cuando yo creo este perfil de puesto, debe de estar concatenado con esta resolución del servir. Es por eso que cuando contratan, por ejemplo, en un área técnica municipal a una persona bajo un servicio y no bajo una relación laboral directa que es una contratación administrativa de servicios, pues están incurriendo en incumplir la normativa vigente, ¿no? No se está respetando. ¿Por qué? Porque tan importante es el área técnica municipal que el personal que labore ahí debe de cumplir un perfil de puesto. Y este perfil de puesto debe de establecerse según los lineamientos de la Directiva 001-2013 del Servir. Luego voy a encontrar otra norma. Dentro de este grupo de normas, la Resolución Ministerial 165-2016, que es la norma que aprueba los modelos operacionales del programa 083, Programa Nacional de Saneamiento Rural, una norma mucho más específica que establece el cómo se debe de operar el programa 083. Luego voy a tener la resolución directoral número 024-2016, que es la directiva para los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Luego de haber observado que tengo un grupo de normas que se refieren a un ámbito determinado en el sector saneamiento, voy a tener un grupo de normas, ¿no?, relacionadas a la participación del sector privado. ¿Qué nos va a permitir estas normas? Nos va a permitir que el Estado promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región. Aquí voy a encontrar al Decreto Legislativo 1224 y su reglamento, aprobado a través del Decreto Supremo 410-2015, que es la ley marco de promoción de inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, que tiene por objeto establecer los procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de investigación aplicada y o innovación tecnológica y la ejecución de proyectos en activos. Luego ya, para concluir, al momento yo de elaborar mi proyecto de inversión en saneamiento y ejecutar voy a tener que tener en cuenta un conjunto de normas vinculadas al subsector saneamiento que son enmarcadas en la legislación ambiental y la legislación alternativa a los recursos hídricos. Como sabemos, todo proyecto de inversión tiene que tener su estudio de impacto ambiental. Entonces, para yo desarrollar
este estudio de impacto ambiental, voy a tener que revisar, voy a tener que considerar las normas emitidas dentro de este marco. ¿Y cuál es y dónde yo voy a encontrar esta legislación ambiental? Esta legislación ambiental va a ser la que se encuentra publicada en la página web del MINAM. MINAM, normas relacionadas al ambiente, las que regulan los estándares respecto de la calidad de agua. Y pues yo tengo una normativa ambiental que tengo que respetar, que tengo que considerar al momento de elaborar mi proyecto de inversión. Por eso mi proyecto de inversión va a tener un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental que se enmarca, se supedita a las normas de legislación ambiental emitidas vigentes, ¿no? Hay una serie de normas que yo voy a tener que considerar y esto va a permitir que el proyecto que yo desarrolle no cause pues un impacto dentro en el lugar donde yo voy a desarrollar, donde yo elaboro y ejecuto mi proyecto. Ahora bien, luego voy a tener un grupo de normas que es necesario que yo verifique, es la legislación relativa a los recursos hídricos. Toda esta información yo la voy a encontrar en la página web del ANA, ¿no? Que establece cuáles son las normas que regulan los recursos hídricos en el Perú. ¿Y qué establece esta ley? Es la ley que regula el uso y gestión de los recursos hídricos, comprende el agua superficial subterránea, el agua continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima, atmosférica, en lo que resulte aplicable. Estas normas vinculadas al son vinculadas al subsector saneamiento, sin embargo, son emitidas por otro ente, por otro ministerio, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué debo yo considerarlas? Porque estas normas van a tener que ser consideradas para la elaboración de mi proyecto de inversión. Yo voy a tener que fijarme porque estas normas en sí cuidan recursos que son de naturaleza especial, tienen una condición de cuidado y protección especial del Estado, ¿no? La legislación ambiental permite la concatenación de mi proyecto de inversión con el ambiente, de manera que yo no transgreda ni cambie un estado o un área ambiental. Entonces, yo debo desarrollar a través de mi estudio de impacto ambiental basado, respetando la normatividad que se ha establecido en el sector ambiental al momento de elaborar mi proyecto de inversión. Al igual que el resguardo de los recursos hídricos. Yo tengo que tener en cuenta todas las normas que pueda establecerse respecto de recursos hídricos para la elaboración del proyecto en saneamiento que pueda proponer, pueda formular, pueda elaborar. Bueno, compañeros, bueno, a toda esa es la presentación que les había preparado. Espero que le haya contribuido a los conocimientos que ustedes ya seguramente tienen y pueda establecer algunos conocimientos, pueda establecer algunas habilidades respecto de en lo que refiere a normas, marco normativo en el sector saneamiento. Muchas gracias por su atención y bueno, doy pase a la licenciada Miriam para que pueda dar las indicaciones que corresponden.
Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Paola, por su ponencia. Sin embargo, por favor, invitamos, ¿no?, a los participantes a que puedan realizar sus preguntas mediante el chat de la plataforma virtual del Zoom, ¿no? Esperaremos, por favor, doctora Paola, unos minutos a ver, ¿no?, si tienen alguna pregunta, ¿no?, a respecto al tema que usted ha tocado el día de hoy. Bueno, de todas formas, Dayana, la presentación te la voy a enviar para que puedas distribuirla y seguramente compartirla con todos los participantes, ¿no? Sí, sí, doctora Paola, entonces, no habiendo, ¿no?, preguntas, ¿no?, para el día de hoy, con todos los participantes, agradecemos nuevamente, doctora Paola, su ponencia y sobre este tema tan importante, ¿no?, para contribuir, ¿no?, en lo que es los temas de saneamiento, ¿no?, los temas de gestión del servicio de saneamiento. Entonces, nuevamente agradecemos, doctora Paola, su ponencia. Entonces, asimismo, ¿no?, agradecemos a todos los participantes, ¿no?, que vienen llevando este curso de promotoría social, ¿no?, e invitarles al día de mañana para el segundo curso, mediante esta plataforma virtual, ¿no?, de Zoom. Entonces, agradecerte nuevamente, doctora Paola, y agradecer a todos los ponentes, ¿no?, perdón, a todos los participantes de esta plataforma. Buenas noches. Agradecer la atención prestada y la participación de todos ustedes. De todas formas, estamos ahí a la expectativa quizás de que pueda surgir preguntas el día de mañana. Solamente es coordinar para que nos las hagan llegar y nosotros estaremos absolviendo, ¿no? Porque el curso, como dura toda esta semana, seguramente puede haber preguntas que se puedan dar en lo posterior. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, gracias.